Bienvenidos a esta comisión. Vamos a empezar, si les parece bien. Bienvenidos a esta comisión ordinaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. Pediría un poco de silencio porque no me estoy enterando de nada, no me estoy escuchando ni yo. Vamos a empezar. Creo que ha habido cierta confusión con el tema del orden del día. Me responsabilizo porque quizás yo tenía que haberlos llamado uno por uno para comentarles que había una modificación. Hablé con el consejero y el consejero me trasladó que no podía asistir. Por tanto, luego avisé al servicio jurídico y también tampoco no nos entendimos y creyeron que era la comparecencia externa más las preguntas. Hubo una nueva modificación, después de volver a explicárselos, porque a Narváez le era imposible, por mucho que lo intentó, cambiar su agenda. Entonces, finalmente, el último orden del día que se mandó era la presencia externa únicamente. Les pido disculpas si ha alterado sus agendas y demás. Trataremos las preguntas, intentaremos que en la próxima o tal, tratemos las preguntas que siguen ahí, que no se quedan en el limbo ni nos hemos olvidado, ¿vale? Entonces, vamos a tratar este único punto, que es de la señora directora del Laboratorio de Biología Molecular del Departamento de Biología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de profesor de enseñanza secundaria licenciado en Biología sobre la situación en la que se encuentra la raza autóctona y protegida de la abeja negra canaria, a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra espera un momento, sí, bueno. Tienen la palabra los comparecientes por 10 minutos, pero ya les explicaba a ellos que si necesitan algún minuto de más no hay ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Cuando ustedes quieran, empiezan. ¿Me escuchan? Sí. Vale. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme en este caso a decirles los trabajos que se han hecho y desde la parte científica cuál es el estatus, la situación que tiene la abeja negra en Canarias. Intentaré ser lo más corta posible para que mis compañeros, que es del sector apícola, pues desde el sector les dé las circunstancias en las que se encuentra la abeja negra canaria. En la primera diapositiva que les puse es el origen y la evolución de lo que son las abejas melíferas. Como ven, las abejas melíferas parten de África, de Europa, y a partir de ahí en el resto del mundo no había. El hombre, desde hace muchísimos años, pero muchísimos, estamos hablando de épocas ancestrales, las distribuyó por todo el mundo, con lo cual de la parte derecha ven cómo están los tres linajes principales, que son el A, el M y el C, que están distribuidos en Europa, en la península ibérica y en África. Por otra parte, se habla de raza autóctona. Las razas autóctonas, por definición, ¿lo ven abajo? Perdón. A ver. Una raza autóctona sería o nativa, son razas animales, o también lo que se consideran los vegetales, las variedades, que son creadas como resultado de diversos factores, que son factores locales en los cuales se adaptan, evolucionan y constituyen esas razas locales y autóctonas que las administraciones apoyan para que se conserven, porque tienen factores sociales, factores económicos y factores de patrimonio genético y natural de cada una del espacio, en este caso de Canarias. Los antecedentes desde el punto de vista científico se remontan en la parte genética al año 1998, en donde se hace un trabajo con abejas de la península y de Canarias y se establecen los haplotipos, que son la herencia materna, que son las abejas reinas, lo que le transmiten a la descendencia, ¿no? En este caso, pues era un trabajo que se hizo con varias islas y se establece para Canarias que su linaje, el linaje A, es el que se encuentra más extendido, y de ellos es el haplotipo A15 o A14', según los autores lo denominan, pero es lo mismo. Genéticamente es el que se establece como la raza de abeja negra canaria, sería el haplotipo A15.
Posteriormente, es decir, los trabajos de la Rúa, que es la mayor especialista que existe en la península ibérica y que trabajó muchos años en Canarias hasta el año 2016. En todos los trabajos que hace, como ven ahí, desde 2001 hasta el 2010, ven en donde siempre el haplotipo A15 es el que está mayoritariamente. En esta, lo que pueden ver es un trabajo que hizo en el 2016 para Gran Canaria y verán ahí, como no tengo un puntero, en la parte del medio sería el sublinaje A3, en donde está el haplotipo A15, el que se está proponiendo para que se pida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería que establezca y que determine como la raza de abeja negra canaria. Nosotros iniciamos los trabajos con las asociaciones de apicultores que estaban interesadas en saber qué abejas reina o qué cabaña apícola tenían ellos, sobre todo las asociaciones de la isla de Gran Canaria, y se estudiaron desde el año 2021 hasta la actualidad. Se han estado haciendo estudios de caracterización de las colmenas que existen en las islas. Los mayores haplotipos son los que corresponden a los sublinajes A1 y A3, sobre todo el A3, en donde se encuentran los haplotipos que son característicos y mayoritarios en todas las islas. Ahí los ven. Este fue el estudio que se hizo, fue un estudio bastante grande porque se trajeron abejas de fuera, de la península, incluso de Europa, para hacer el estudio genético, y de todas las islas. La isla que mayor se estudió, porque había mayor número de muestras, fue la de Gran Canaria, pero los círculos rojos constituyen la presencia del haplotipo A15 en todas las islas, menos en el Hierro. En el caso de Gran Canaria, pues se hizo en cada municipio, está en negrita el haplotipo A15, es decir, que es la abeja negra canaria, está muy bien distribuida, en el caso de Gran Canaria, en todos los municipios. Y esto es la evolución. Ya me está cogiendo tiempo. ¿Perdón? Ya me está cogiendo tiempo. Ah, perdón. Esa es la evolución y ven que entre años hay la flecha que va hacia arriba, sería que está aumentando el porcentaje de esos haplotipos, y la de abajo sería, ese es el problema y la preocupación que tenemos ahora, que el sublinaje A3 con los años está disminuyendo. Y eso, según nos dicen el sector, es debido a que se están distribuyendo abejas que no son del haplotipo de la abeja negra canaria. El Gobierno de Canarias, a partir de los trabajos, entiendo yo, del 2001, se establece una protección de la raza. Esa protección primero se estableció para una serie de islas, que son La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, y posteriormente, 13 años después, aparece otra resolución en donde se aumenta la protección a otras islas como Gran Canaria. Pero el problema es que no existe un régimen sancionador para esa protección que hacen, porque lo que hacen es prohibir, pero para prohibir tienen que tener un régimen sancionador establecido con unas pautas. Y eso es lo que estamos intentando desde la parte científica, de que tengan hacer una especie de ficha que tengan todas esas características para poder meter un régimen sancionador. Los estudios que se han hecho no solo son genéticos, hay otra parte del equipo que se dedica a hacer los estudios biomorfométricos y a establecer comparativas entre la morfología y la parte genética. El estudio etológico también se hizo del comportamiento, porque son características que definen también a las distintas razas de abejas. Y por último, el último trabajo que hemos hecho, que ha sido para el propio Gobierno de Canarias, en el año 2024, se hizo solamente con 2 de los haplotipos, que los consideran ecotipos. Uno, el ecotipo A15, el ecotipo que dicen para La Palma, que está distribuido por el resto de las islas, que es el A15, que es el que ven ahí mayoritario, y es el que nosotros consideramos que es el que se tiene que dar como prototipo racial de la abeja negra canaria. Y el A20, que es el que establecen los que dan las características morfológicas para la isla de Gran Canaria, pero que en Gran Canaria el A15 también es el más abundante. Y esto, aparte de la herencia materna, está también cuando se cruza la abeja reina con los zánganos,
nosotros trabajamos el materno y paterno a través de los genotipos, en donde en la próxima esa es muy visual, en donde cada barra que ven ahí es un individuo. Y entonces hay individuos que son puros, como quien dice que tienen pedigrí, porque son de la raza pura, porque es del haplotipo A15, y hay otros que tienen mezcla, porque se han introducido desde tiempos pasados los linajes M y C, y por lo tanto han dado lugar a hibridaciones con el linaje A. Por último, solamente darles desde la parte científica y desde la parte que yo controlo, que es la parte genética, damos la recomendación que debemos trabajar o hacer el genoma mitocondrial completo de todo el sublinaje A3 para detectar en ese genoma si hay zonas que se diferencian del resto de los haplotipos y establecer un sistema de control fácil y efectivo para poder depurar esa cabaña apícola y que todos los apicultores, que establecer un sistema de reproducción basado, como en todas las ganaderías, basado en una selección genética de los que son más puros y para poder dar al resto de los apicultores esas reinas y con esas reinas ir depurando la cabaña apícola que puede estar contaminada de años pasados con los otros linajes, con el M y con el C. Y simplemente, pues muchas gracias por haberme invitado y cualquier pregunta que quieran se las puedo responder después. Le paso la palabra a mi compañero. No se preocupe, intervenga usted, le ponemos 10 minutos y usted intervenga lo que necesite y luego ya le pasamos la palabra a los grupos. ¿No? Muchas gracias, intentaré ser no se preocupe. Un poco más breve. Gracias primero al Parlamento y a la Comisión de Agricultura por permitirnos estar presentes y explicarles un poco los problemas que tiene la apicultura. Vamos a poner la gafita. ¿Se está viendo ya? Vale. Bueno, miren, la abeja negra, ya comienzo la presentación. La abeja negra canaria ha precedido a nuestros antepasados en el archipiélago, ha sobrevivido a siglos de aislamiento, sequías y hasta a erupciones volcánicas. Pero puede que no sobreviva a nuestras decisiones. Estoy aquí en calidad de biólogo y como apicultor y un defensor más de la biodiversidad de las islas. Hoy no vengo a hablarles de un problema más, vengo a hablarles de una responsabilidad urgente. La protección de una raza autóctona canaria, adaptada, mansa. Aquí pueden ver unas fotos preciosas obtenidas en La Palma y en Gran Canaria, que puede desaparecer por completo. Mire, en esta diapositiva pueden ver una noticia que fue noticia a nivel mundial, en la cual las abejas de La Palma fueron capaces de resistir a la ceniza volcánica enterrada durante más de 50 días. Asombró al mundo, a los entomólogos, por su capacidad de resistencia. La cría de abejas constituye una de las ganaderías más complicadas, puesto que la abeja continúa siendo un animal silvestre. Esto es importante, señorías. No podemos estabular a las abejas. No viven en el recinto cerrado, sino que viven en el medio ambiente. Cría libre. No podemos limitar su vuelo ni sus apareamientos que se producen en el aire en unas zonas llamadas áreas de congregación de zánganos. Cada reina se puede aparear hasta con 15 zánganos. Y fuera del alcance del apicultor. Si entre esos zánganos hay zánganos de otras razas, la hibridación es inevitable. La hibridación es inevitable. El problema es que una minoría, menos del 1% del censo regional apícola, menos del 1% regional apícola, ha introducido razas foráneas, llámese carniolas, italianas, caucásicas, bafas, convencidos sin pruebas ninguna, sin pruebas fehacientes, contrastadas, de que son más productivas. Con apiarios repartidos por las geografías insulares, liberan y saturan de zánganos foráneos el ambiente, imponiendo con esta acción la hibridación de las colmenas de apicultores vecinos que no lo desean, señoría, imponen la hibridación a los colmenares vecinos. Este hecho ilícito e impuesto a otros apicultores ha puesto en riesgo las colmenas de todos los demás.
Hoy encontrar reinas puras de abeja negra canaria en islas como Tenerife o El Hierro es muy complicado. Miren, no sé si pueden ver los números, yo apenas los distingo, pero verán que el 97% de la cabaña apícola, es la nota, el dato superior a la derecha, de abeja negra canaria se aproxima de manera constante al 97%. Es la voluntad de los apicultores expresada ahí. Censan cada año en el mes de enero y febrero la raza de abejas que tienen. Y es el 98%, 97%, lo tienen ahí, son datos del ISTAC. Apoyar otras medidas es apoyar al 1% del resto que sí los tienen, porque miren, hay unos que son híbridos y desconocidos que no llegan al 2%, y los que traen abejas foráneas son menos del 1% de los ganaderos. Lo ven ahí en la estadística proporcionada por el ISTAC. Apoyar a una minoría, no lo sé yo hasta qué punto tiene, y cuando son razas foráneas. Miren, además de eso, la importación de razas foráneas ha sido también la puerta de entrada de enfermedades antes inexistentes. Se llaman varroa, loque, nosema y sus virus asociados. Están diezmando nuestras colmenas. Los apicultores de Canarias gastan solo en tratamientos contra la varroa más de 200.000 euros al año. Eso sin contar el tiempo, las pérdidas de producción y el sacrificio sanitario de colmenas mediante quemas controladas. El daño es real y es cuantificable. La comunidad científica y el propio Ministerio alertan del riesgo creciente, nuevas cepas más virulentas. Miren, aquí tienen algunas imágenes de las enfermedades que nos han introducido las abejas foráneas, enfermedades inexistentes en Canarias. La experiencia nos ha demostrado que todas las enfermedades de las abejas introducidas en una isla acaban llegando al resto del archipiélago. Y, señorías, la pregunta es inevitable. ¿Merece la pena este riesgo por el 1% de los apicultores? ¿Por qué seguimos permitiendo prácticas que debilitan al sector y amenazan a la biodiversidad insular? Miren, desde el año 1955, el reglamento de epizootias exige guía sanitaria, conocimiento y autorización a la Dirección General de Ganadería para mover colmenas. Sin embargo, la Dirección General de Ganadería no tiene constancia oficial de ninguna importación. Significa hoy, en pleno 2025, que se están introduciendo abejas en Canarias sin control veterinario, sin trazabilidad y sin medidas preventivas. Esto no es un fallo técnico, esto es una grieta institucional que pone en peligro a nuestras colmenas, a nuestros ecosistemas y a los apicultores que cumplen la ley. La normativa europea también es clara en esto. El Parlamento Europeo, en su informe Perspectivas y Desafíos para el sector apícola, subraya la necesidad de proteger las razas autóctonas, conservar su herencia genética y evitar la hibridación con especies exóticas. Y además, el Reglamento 1143, que ahí se lo pongo, del 2014, sobre especies invasoras, da herramientas claras para actuar. Es claro, está prohibido por la ley. ¿Estamos usando esta normativa? Desde luego que no. Miren, 5 islas del archipiélago canario son reservas de la biosfera y en Gran Canaria y Tenerife hay zonas especialmente sensibles. En Canarias existen En Canarias existen más de 140 especies de abejas silvestres y 1/3 son endémicas. No sabemos aún cómo estas nuevas enfermedades afectan a estos y otros polinizadores. Pero lo que sí sabemos es que el coste ecológico de la hibridación y la enfermedad lo pagamos todos y los beneficios económicos de unos pocos no están probados. La situación es grave, señorías. Es conocido que una asociación de apicultores se ha visto obligada a denunciar a un cabildo, a todo un cabildo, que con dinero público ha escogido un híbrido artificial llamado Bacfas para criarlo en sus apiarios y repartirlo entre apicultores de esa isla en sustitución de la abeja negra canaria. Señorías, no debería ser necesario llegar a los juzgados. Las instituciones deben actuar antes de que el daño sea irreversible. Miren, la abeja canaria no es un invento reciente, es querida y respetada por canarios de todas las islas. Es uno más de nuestros símbolos de identidad. Reconocida oficialmente como raza autóctona por la Unión Europea desde el año 1992, sabemos que se están haciendo trabajos para incluirlo en el Catálogo Nacional de Razas Autóctonas Ganaderas. Pero no basta con reconocimiento. La supervivencia de esta raza depende de decisiones políticas, depende de este Parlamento. Las razas foráneas pueden funcionar en otros lugares.
en otros lugares, en otras latitudes, pero en Canarias son una amenaza real. Afectan al comportamiento de las colmenas, aumentan su agresividad, traen enfermedades y comprometen la productividad a largo plazo, pero sobre todo diluyen la genética de nuestra raza autóctona y puede borrarla para siempre. Señorías, no venimos a lamentarnos, venimos a paralizar esto, señorías. Pedimos que se prohíba ya, que se cumpla la ley, que se prohíba ya la importación de razas foráneas. Pedimos apoyo a las asociaciones de criadores de abeja negra, que ya las hay en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma. Pedimos fomento de la cría exclusiva de abeja negra canaria y que Canarias se convierta en modelo de una apicultura sostenible, basada en nuestra raza local y respeto a la biodiversidad. Acabo, señorías. Conservar la abeja negra no es un gesto romántico, es una medida necesaria de adaptación al cambio climático, de protección de la flora insular y defensa de la soberanía alimentaria. Si permitimos que desaparezca, perdemos mucho más que una raza, señorías. Perdemos una herramienta ecológica, un equilibrio frágil y un legado natural que debemos conservar para futuras generaciones. Señorías, podemos ser la generación que también salve y se ocupe de la abeja negra canaria. Señorías, hoy tienen la oportunidad de actuar. Les pedimos que escuchen, que legislen con valentía y que protejan aquello que nos hace únicos. Muchas gracias. Muchas usted quiera, señor. Muchas gracias, presidenta. Señores comparecientes, muchas gracias por su visita, por sus explicaciones, lo que nos han estado contando. Creo que todos hemos tomado nota claramente del problema y de la defensa de la abeja negra. Hay un asunto que a mí no me ha quedado claro del todo, si no le importa decir, me ha parecido entender que no hay importaciones oficiales de abeja foránea, sin embargo sí la hay. Entonces entiendo que se están importando en fraude, es decir, es ya bastante difícil legislar y controlar una cosa que es fraude. Me resulta sorprendente porque en mi cabeza iba pensando qué cosas como legisladores podemos hacer, pero es difícil combatir el negocio ilegal. Pero bueno, tomamos nota. Y ahora, si no les importa, yo les voy a contar una anécdota personal que no tiene mucho que ver con lo que ustedes nos han dicho, pero me parece que es importante. Mis compañeros se van a reír porque abuso un poco del tema. Me falta un dedo. Se ve desde ahí. Cultivo aguacateros. Y en primavera me pongo en medio de los aguacates a ver cómo estamos de densidad de abejas. Yo no sé si somos conscientes toda la sociedad, si no hay abejas, a poder ser la abeja negra, pero necesitamos abeja, nos caemos, no hay alimentación. La producción del aguacate está directamente proporcional relacionado a cómo veo la densidad de abejas. Me siento ahí y las veo rebotear. Y este año, en marzo y abril, estoy viendo más que otros años. Me está dando mucha alegría. No sé si ha sido casualidad o no. Estoy viendo la floración y digo, va a haber aguacates ese año. Creo que sería también una acción importante poder expandir a la sociedad, que sobre todo la gente más joven sea consciente de lo que nos jugamos con la abeja, más allá que la defensa apasionada que ha hecho de la abeja negra. La abeja es fundamental, vital para el hombre, para nuestra vida. Y luego me gustaría transmitirle un asunto también personal, y es que la gente no lo sabe, la abeja negra es muy, muy pacífica. Ha puesto una foto antigua, blanco y negro, sin guantes. Eso, por lo que a mí me consta, es imposible de realizar quizás con otras especies. Bueno, yo me pongo ahí en medio y incluso alguna vez he hecho pruebas, se me posan en la mano, son muy pacíficas, es una gozada. No es el motivo principal, pero también es un motivo más. En un sitio donde la presión del suelo es la que es, tenemos un espacio limitado, tener una especie que sea muy fácil de convivir con el ser humano, creo que también es un dato importante para tener. Y termino simplemente dándoles la enhorabuena por todo el trabajo que han realizado y que han hecho, y nos pondremos lo que esté en nuestro alcance manos a la obra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el Grupo de Nueva Canarias. Señor Campo, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y darles la bienvenida, la verdad, un placer, a doña María Nieves Elvira González Enríquez y a don Antonio Quesada Quesada. Yo tengo todos los dedos, pero este fin de semana estuve en Santa Lucía y el naranjero que está a la entrada de la casa estaba plagado de abejas, como es verdad que hacía algunos años que no veía, me sorprendió. Y como bien comenta el señor Nieto, me acercaba y la mansedumbre de estas abejas realmente sorprende. Esa imagen que tenemos siempre distorsionada, lo que es una abeja, ese miedo cuando está alrededor, te das cuenta que bendito aliado, bendita aliada que tenemos en las abejas. Nosotros traíamos hace aproximadamente un mes y medio una pregunta al consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias, precisamente relacionada con la necesidad de la protección de la abeja negra canaria, y además siendo muy críticos con la iniciativa de una institución pública canaria como es el Cabildo del Hierro de subvencionar la importación de abejas reina, creo que era de la más, yo decía Bujal, creo que es Bajol, nos parecía sorprendente. Es verdad que es una de las islas donde desgraciadamente por no tener la protección precisamente de la abeja negra, se ha ido perdiendo a lo largo de los años y se ha ido hibridando, pero nos sorprendía cómo una institución canaria pública, ya no hablamos de un 1% de importadores que van, digamos, fuera de sintonía con el resto del 99% de los criadores en Canarias, sino una propia institución pública fomentaba la importación de abejas que no son autóctonas de nuestra tierra, abejas foráneas. Lo denunciábamos, lo criticábamos y le pedíamos al Gobierno de Canarias que tenía que actuar en ese sentido. Es cierto que a día de hoy está limitada y prohibida la importación de abejas y está protegida la abeja negra canaria en 4 de las islas, hablamos de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, inicialmente a petición de los propios cabildos y con posterioridad, unos años más tarde, del propio Cabildo de Gran Canaria. Pero creo que llega un momento en el que esta situación no debe depender solo de la voluntad o, digamos, de la mayor sensibilidad de unas instituciones, de un cabildo o de otro, sobre esta cuestión, porque, como bien comentaba el señor Quesada, estamos hablando de una cabaña, estamos hablando al final, cuando hablamos de abejas, que son, en este caso, imposible de estabular. No estamos hablando de yo me traigo una cabra o una vaca foránea, la meto en mi establo y de ahí no sale y procuraré que no, se mezcle con el resto. Eso es absolutamente imposible y por tanto la acción de uno y la inacción de otro está provocando la hibridación de manera absolutamente involuntaria y con el rechazo de la inmensa mayoría de los apicultores de Canarias, pues de nuestra propia abeja negra. Y creo que ahí, por eso le afeábamos al consejero, ahí sí toca actuar por parte del Gobierno de Canarias. Y es verdad que también nos toca actuar a quienes aquí estamos, defendiendo nuestra propia raza, defendiendo la abeja negra canaria que ha estado en nuestra tierra durante decenas de miles de años y por eso precisamente esa adaptación a nuestro clima, la adaptación al territorio, la adaptación a nuestra flora, por eso esa mansedumbre y afortunadamente también por eso durante muchísimo tiempo la erradicación de enfermedades, de virus que afectan al final a esta cabaña. Desgraciadamente la importación ha ido introduciendo precisamente algunas de estas enfermedades. Uno quizás de los más importantes es el ácaro de la varroa. Desgraciadamente ya está extendido, es muy posible, yo no sé si es posible, pero prácticamente imposible ya de erradicar. Lo que se trata es de controlar al máximo y ahí se necesita claramente una acción absolutamente coordinada entre el Gobierno, los cabildos y una acción coordinada entre todos los apicultores, porque si no lo hacemos así, de un lado a otro, de una colmena a otra, terminarán finalmente también afectándose. Hablaba de más de 200.000 euros de coste anual para combatir precisamente la varroa. Desgraciadamente, cuando hablamos siempre del sector primario, los recursos son pocos, son escasos. Hemos sufrido en esta isla y en la isla de Gran Canaria con los incendios también una afección importante a muchos de esas colmenas que teníamos durante años y es necesaria recuperarlas. Es una oportunidad en estos lugares también, sobre todo en la isla de Tenerife,
para hacerlo con la abeja negra canaria. Creo que debemos de hacer valer el sentir de la inmensa mayoría de los apicultores en Canarias. Debemos de hacer valer en un lugar como Canarias precisamente la defensa de nuestras razas autóctonas. Más allá de que a día de hoy aún a nivel estatal no esté reconocida como tal, me consta que se está trabajando y seguramente será en breve trabajo como el que nos ha traído la señora González Enrique, va a permitir profundizar y avanzar en ese reconocimiento. Hemos sido en esta comisión, hemos asistido, no en esta legislatura, sino en varias legislaturas, en numerosas iniciativas en la defensa de numerosas razas autóctonas en nuestra tierra, porque nos sentimos orgullosos de ellas, porque es nuestro legado también y nuestra participación lo que debe de garantizar que a lo que hasta ahora ha existido y debe seguir existiendo para las generaciones futuras, porque nos jugamos mucho, que trasciende la producción de miel, un poco más, un poco menos en función de la abeja, aunque ni siquiera eso está contrastado como algunos intentan plantear para justificar la introducción de razas foráneas. Es muchísimo más. Estamos hablando de un legado, estamos hablando de patrimonio también, estamos hablando de muchísimas cuestiones, de esa adaptación de la que hablábamos. Estamos hablando de no introducir nuevos virus, nuevas enfermedades en el interior. Por tanto, creo que es una responsabilidad de las instituciones, del Gobierno, apelar a los cabildos que a día de hoy no han dado ese paso a que lo den, pero de manera muy especial también, porque hoy estamos en la Comisión de Agricultura y Ganadería de este Parlamento, a quienes aquí estamos, a promover iniciativas para ser capaces de garantizar e instar al Gobierno también a que sea capaz de garantizar que nuestra abeja negra canaria sea la abeja que se produce en nuestra tierra, que se prohíba la importación claramente, que existan los controles que además ni siquiera están existiendo, ni siquiera en las islas, desgraciadamente, donde esa práctica está prohibida. Y eso sí que es una responsabilidad que atañe al Gobierno. Por tanto, creo que es una tarea de todos, absolutamente de todos, de los propios apicultores, por supuesto también, de la labor que están haciendo muchas de las asociaciones, concienciándonos, haciéndonos entender la importancia de este legado. No es cualquier cosa, lo decía el señor Nieto, una parte importante de lo que nosotros entendemos de nuestra flora, de lo que comemos en el día a día, tiene muchísimo que ver con lo que hoy estamos tratando aquí, y no vale cualquier cosa. Teniendo lo que tenemos no tiene sentido que importemos de fuera. Por tanto, es una responsabilidad desde Nueva Canarias, vamos a seguir trayendo iniciativas, las que hagan falta, como proposiciones no de ley, como proposiciones de ley si fuera necesario, pero creo que debe ser algo que no parta de un grupo, debe ser algo que parta del conjunto de la Comisión, intentando buscar los consensos. Somos conscientes de que hay algunas cabañas que a día de hoy, con esas abejas foráneas, no se van a exterminar al día siguiente, pero sí debemos de iniciar el proceso para que no se importe más, desde ya, desde este mismo instante, y a partir de ahí, que en poco tiempo realmente podamos presumir de que Canarias ha sido capaz de defender lo suyo, lo que aquí estaba, las razas autóctonas, como hemos hecho con otras muchas, y en este caso con la abeja negra. Agradecerles su presencia, agradecerles la labor divulgativa para los que en esta materia éramos analfabetos hasta hace poco y hemos ido aprendiendo y entendiendo la importancia de lo que ustedes hoy nos han trasladado, y por supuesto al conjunto de los apicultores en Canarias por esa inmensa labor, difícil, desagradecida en muchas ocasiones, esa inmensa labor, y de manera muy especial a quienes apuestan por la abeja negra. Muchas gracias, señor Campo. A continuación tiene la palabra el Grupo Popular. Muchas gracias, presidenta, señorías. Buenos días. Buenos días también a María González y también al señor Antonio Quesada por estar aquí hoy presentes. Yo creo que es importante el trabajo que están realizando y sobre todo también la exposición que nos han trasladado. Y en base también a esa exposición me gustaría ver si es posible a través de la presidenta de la mesa que nos hiciera llegar también esa exposición para poder también nosotros hacerla llegar pues a los correspondientes. Yo soy diputado por la isla del Hierro. Y bueno, la verdad que creo que la importancia del sector apícola en Canarias es indiscutible, como en tantos sectores vinculados a esta tierra del sector primario. Y en el caso del sector apícola, porque bueno, al final pues es un elemento que sigue también apostando por la conservación de nuestras tradiciones, pues por esa importancia también polinizadora, como decía algún compañero también, en lo que es a nivel de todos los cultivos y de esa diversidad biológica también, y también, por qué no decirlo, por esa importancia económica que también tiene como complemento de rentas de muchos agricultores, de muchos ganaderos, de muchos apicultores de Canarias, ¿no? Yo creo que efectivamente pues en nuestras 8 islas, o en este caso pues en unas más que otras,
bueno, la importancia de la apicultura pues radica pues sobre todo pues en islas como El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, quizás también principalmente, y también encontramos diversidad de opiniones en cada una de esas islas. Vemos como en islas como La Gomera, en El Hierro o en Tenerife, pues se ha apostado quizás por otro tipo de abejas, y pues quizás en Gran Canaria o mayoritariamente pues también se ha apostado por esa abeja autóctona canaria. Yo creo que la protección de nuestras especies autóctonas es importante y también la protección del sector primario en general. Y tenemos que apostar no solo por lo nuestro, sino también por su sostenibilidad. Sostenibilidad no solamente desde el punto medioambiental, sino también desde el punto de vista económico. Yo creo que también es importante que nuestros apicultores que dedican muchas horas a una actividad después tengan rentabilidad también, y yo creo que en eso tenemos que buscar consensos para que efectivamente la actividad sea rentable, porque cuando una actividad al final solamente depende de subvenciones, pues al final mal vamos, ¿no? Mal vamos porque lo que tenemos que buscar es no solamente esa sostenibilidad ambiental, sino también económica para que se pueda seguir desarrollando dicha actividad. Y por eso esas diferencias de criterios que hemos visto que se han instalado, sobre todo pues, en la isla del Hierro, donde pues, se ha apostado también por la introducción de abejas que pues, esos apicultores mayoritariamente dicen que son más productivas. Yo no soy apicultor, desde luego entiendo y agradezco la exposición que ustedes han hecho. Entiendo el riesgo también, porque bueno, pues al final también yo soy ingeniero técnico agrícola y también entiendo el riesgo que tenemos a la hora de introducir pues, cualquier tipo de material vegetal, o en este caso especies animales, y más en Canarias, pues con lo que vemos no solo en la parte de la apicultura, sino también en la parte agrícola, donde a pesar de estar limitados por el mar, de esa barrera natural, pues hemos visto cómo año tras año hemos ido siendo pues atacados por diferentes especies invasoras o por diferentes virus o patógenos que también han dificultado el sector agrícola, ganadero en Canarias, ¿no? Y en el caso de la apicultura, yo creo que también nadie hoy accede o compra una finca si no tiene una entrada pues, para facilitar la acción. Nadie inicia una actividad en el sector primario que no tiene también una rentabilidad relativa, y por tanto yo creo que tenemos que buscar ese consenso, que no sé si hoy en día lo hay. Por eso pues también es una pregunta de cuál es el consenso mayoritario en Canarias, no en base a esos datos que se explicaban, sino en base a los apicultores que hay en El Hierro, en La Palma, en La Gomera, en Tenerife y Gran Canaria, a efectos de buscar consenso y que efectivamente en bien o en pro de un bien mayor pues se puedan pues, adoptar medidas que efectivamente también defiendan y den continuidad de futuro a una actividad que es importante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Casaña. A continuación tiene la palabra el Grupo Nacionalista. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, y les doy las gracias también por esa docta clase que nos acaban de hoy dar, que siempre aprende uno cosas. Vamos a ver, está claro que en Canarias sobre este asunto acuerdo no hay. Creo que eso tenemos que dejarlo aquí claro, acuerdo no hay. Yo soy diputado por Tenerife, y Tenerife está posicionado totalmente en contra con la posición que acaban de ustedes hoy aquí plantear. Eso es un hecho real. Y bueno, y hay que decir, no sería por mi parte no de una persona honesta no decirlo con las palabras que lo estoy hablando. Y Tenerife es el 60% de la apicultura en Canarias. No es el 1%, ni el 2%, ni el 8%, el 60%. Actualmente hay 15.000 colmenas aproximadamente. Y la asociación más importante que en Tenerife hay, que se llama Apiten, tiene 700 apicultores, o sea, 700 socios, de los cuales el 90% tienen más de 65 o 70 años. Doy esta cifra para que sepamos que tenemos un semáforo rojo, porque el relevo generacional en la apicultura no existe, hasta hoy. A lo mejor dentro de un año vengo y digo, pues señores, hay 1.000 jóvenes nuevos, pero actualmente es un sector envejecido. Profesionalmente de esto, en Tenerife, que es la isla que yo conozco, y la apicultura, que la conozco muy bien también, porque llevo trabajando con ellos los últimos 25 años,
Profesionalmente de esto conozco 3 o 4. El resto son rentas familiares complementarias. Pero le dedican horas, muchas horas y mucho tiempo. Y lógicamente, ni el que planta aguacate lo planta para ver la puesta de sol, no. Lo planta para que le produzca, o por lo menos para que no le dé pérdida, por lo menos. Y el que planta viña, entiendo yo, que aparte de unos paisajes preciosos y unas viñas espectaculares, digo yo que a final de año, cuando hace cuenta, querrá que por lo menos no esté en números rojos, sino en números verdes, un poquitito, pero verdes. Y en la apicultura pasa exactamente igual. Además, Tenerife, además, como sabrán ustedes, porque los he escuchado hablar casi 20 minutos y a Tenerife no la han nombrado nunca, pero en Tenerife, además, el sector está organizado, tan organizado que tienen un plan estratégico aprobado y consensuado por ellos, no por la parte política, por ellos, con el visto bueno del Cabildo Insular. Y para que no sea sospechoso, no por mi grupo político, por el mandato pasado, donde estaba el PSOE. Y se hizo un trabajo con ellos y acordaron el documento que yo tengo aquí. Y en el punto 1.4, porque el tiempo que tenemos es poco, dice: permitiendo a los apicultores la utilización de la raza de abeja que mejor se adapta a su tipo de explotación. Quiero decir con esto que los apicultores de Tenerife no están en contra de la abeja negra, en absoluto. Pero quieren también hacer una mezcla con la abeja híbrida, que en Tenerife no es un deseo político, es un deseo de los apicultores. Digo apicultores porque desgraciadamente apicultoras hay pocas, son el 99% hombres. Que necesitamos sentarnos, negociar, consensuar, pero nosotros no somos ni especialistas y algunos no habrá visto una abeja en una colmena nunca. Entonces, yo creo que tenemos que sentarnos indiscutiblemente, pero hay que escuchar a otra parte. Porque, a ver, yo hoy estoy aquí no hablando por mí solo, sino estoy hablando en nombre de Apitem, que es un sector de gente preocupada. He pedido la comparecencia de ellos también, porque creo que tenemos que también oírlo, para que sepan también el sector en Tenerife qué es lo que piensa. Que por supuesto no son ni unos kamikazes, ni unos locos, ni unos destructores, no, al contrario. Ahora sí que nos pusimos en pie de guerra, digo nos pusimos porque yo también fui una parte de eso, cuando por unos estudios hechos por no sé quién, los quisieron expulsar del Parque Nacional del Teide, que llevan allí siglos. Y quisieron que de las 3.000 colmenas que hay, eliminar 2.400 de golpe. Y los escuchamos. Y en las modificaciones que el PRUC se está haciendo, está contemplado que supervivan las colmenas que históricamente llevan en el Parque Nacional de Teide desde hace siglos también. Digo todo esto para que seamos conscientes que, aparte de que, por supuesto, agradecemos muchísimo la información que nos pasan ustedes, que, bueno, personas como yo sabíamos una buena parte de eso, porque tuve la suerte de dar la asignatura de Historia de Canarias durante 25 años y parte de mi clase era dedicada a la abeja negra, a las colmenas y a la apicultura. Por lo tanto, este primer paso que estamos dando hoy, que es interesante, porque esto es un debate abierto en Canarias, donde no hay unidad de criterios. Al contrario, hay enfrentamiento de criterios. Y este sector, que desgraciadamente está pasando por una situación delicada, no puede permitirse el lujo de un resbalón, ni puede permitirse el lujo de tener abeja negra sola, porque su productividad en general es menos que la abeja híbrida. Entonces, el compromiso que los apicultores tienen es este: dar libertad de acción controlada.
Esto no se trata de libertad, ni de, más que libertad, libertinaje, no. Pero creo que, insisto, en Tenerife al menos que se han trabajado 2 documentos importantes, porque aparte del plan estratégico, hay otro plan de medidas estructurales para fomentar la apicultura y el relevo generacional, trabajado por ellos también. Y los responsables políticos del partido que sea, dije antes del PSOE, pero los que sean, creo que en esto nunca ha habido sigla política, ha habido simplemente ganas de colaborar y ayudar por ello. Sí que nos preocupa también, y en Tenerife lo hemos denunciado muchas veces, la cantidad de miel de Brasil y de China que se está vendiendo en Canarias como miel canaria. Y nadie está controlando eso. Y estamos yendo a ferias de la miel donde hemos hecho la prueba de comprar tarros de miel supuestamente canaria y hecho los estudios químicos pertinentes, no es miel canaria. Brasileña. Y se está vendiendo aquí. Está haciendo su daño al sector. Más a lo mejor de lo que estamos hablando ahora. Donde el 80% es agua. Y la gente lo compra como miel canaria. Pues señores, dentro de 25 años, de los 700 apicultores que en Tenerife hay, por ciclo biológico, quedarán 20. Y jóvenes habrán 4. Y el sector habrá desaparecido. Por lo tanto, ese debate que tendremos que abrir un día también, porque yo lo que estoy hablando no es que me lo han contado, lo he visto. Miel brasileña y miel china. Y estamos haciendo un fraude de ley, pues lo estamos vendiendo a nuestros convecinos y lo están usando en sus casas como miel pura canaria y no lo es. Eso está dañando al sector y eso es de la voz populi, lo sabemos, con datos científicos. Por lo tanto, me alegro mucho que hoy abramos este debate, de muchos debates más que tendremos que hacer, porque, insisto, Apitén, en Tenerife, que se lo ha currado, asesorado, no es la persona que está en la colmena, no, asesorado por, como ustedes, personas especializadas en esto, no es que difiera al 100%, pero sí difiere en el enfoque final. ¿Qué forma es de llegar a acuerdos? Sentándonos a hablar. Y esta comisión puede ser un buen lugar, un buen sitio, donde salvemos al sector. Porque si no tenemos jóvenes que se van incorporando, no es que no hayan abejas, es que no va a haber colmenas, porque no va a haber apicultores que las cuiden. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Linares. A continuación tiene la palabra el señor Fumero del Grupo Socialista. Muchas gracias, presidente, y buenos días, señorías. Daré la bienvenida tanto a doña Nieves González como a don Antonio Quesada. Y antes de hacer mi exposición, quería aclarar la ausencia hoy de la comisión de Apitén. Nosotros, cuando decidimos traer este tema a la mesa del Parlamento, a esta mesa de la comisión, se invitó a Apitén. Yo hablé directamente con el presidente de Apitén, a los 20 días le volví a insistir a través de un correo electrónico para que presentaran las propuestas de quien quisiera venir a esta comisión para, como decía el señor Linares, no para enfrentarnos, sino ante el problema que es evidente y todos estamos viendo aquí, de esas diferencias que tenemos de criterios, pues que vinieran aquí y conjuntamente, pues tanto los de Agritén como Apitén, sentarnos y buscar una solución, que es lo que se trata y lo que esta mesa siempre ha buscado, con la abeja, con el vino, con los plátanos o con aquel sector, o con el sector primario en general, que más interés pueda despertar para salvaguardarlo, no solamente por el relevo nacional que tiene las abejas, sino que prácticamente tiene pues todos los subsectores de los que hemos hablado últimamente. Han contestado, al final Apitén contestó, pero claro, teníamos la Semana Santa, contestó, creo que fue el miércoles anterior a la Semana Santa, y ya la mesa no se reunía, no hubo acuerdo de la mesa para traerlos a esta comisión, y como usted bien ha dicho, señor Linares, pues usted ha pedido la comparecencia de Apitén. Nosotros, pues, como no puede ser de otra forma, ya que usted lo ha solicitado, nos unimos, y también creemos que sería lo justo que a esa comisión, ya que en esta no pudo estar Apitén, pues que nos comparta otra vez en esa comisión tanto el señor Quesada como la señora González,
no para buscar enfrentamientos, nosotros no estamos para buscar enfrentamientos, para todo lo contrario, para buscar soluciones. Se abre el debate. Usted decía que Tenerife está totalmente posicionado con la abeja negra. Yo soy agricultor, he sido apicultor y hay mucho sector dentro de Tenerife que defiende también tanto la abeja foránea, pero hay mucho sector también, apicultores y apicultoras, que defienden también la abeja negra. Y lo que queremos, yo creo que en esta comisión, el gran sentir, después de haberlos escuchado a todos, es buscar una solución de consenso asesorada por expertos. Tenemos la suerte de tener aquí a dos profesionales, pues seguramente tanto Tenerife como el resto de las islas, pues yo creo que lo justo es que aporten esos expertos para buscar una solución de consenso, que es lo que trata esta mesa del Parlamento de la Asociación de Agricultura. También hay que agradecer a tanto los cabildos en Canario de Tenerife la ayuda que se le está dando a los apicultores después de los incendios, porque fueron, en el caso de Tenerife, yo creo que más fuerte que en Gran Canaria, y se quemaron muchísimas colmenas. Con lo de la miel de fuera está claro que es una competencia. Y yo me gustaría hacer algunas preguntas para que nos aclare, porque como esto es el inicio de varias sesiones de esta comisión para buscar esa solución que queremos todos, buscaremos la mejor solución, porque al final estamos para legislar buscando las mejores soluciones y con el criterio, como bien decía mis antecesores, no político, sino científico. Y quería pedirle si de verdad que existen autorizaciones para el movimiento de las colmenas dentro de esas islas, y si es así, si no existen esas autorizaciones, ¿cómo se permite que se hagan? Antes de la entrada de las abejas foráneas existían enfermedades en el colmenario endémico, como vamos de la barroa, porque también decía el señor Linares que las especies foráneas, yo creo que llevan entrando en Canarias hace 25 años, cuando centenariamente estaban las cañas del Tede, pero supongo que esas abejas que estaban hace siglos era la abeja autóctona, que fue la que se adaptó a nuestro clima, a nuestro ecosistema, a nuestra flora, haciendo pues esa supervivencia y adaptándose a ellos para llegar hasta estos días. Sí es cierto que es más productiva la abeja foránea, la que se está hibridando con la nuestra, que la abeja nuestra, y sí hay pues estudios que lo aseveren. Dado que las subvenciones de Europa que se reciben por los agricultores es para la raza canaria, usted, creo que le escuché, está diciendo que las demás razas están cobrando también esa ayuda por parte del POSEI. Le oí también decir que existía una denuncia de ustedes hacia el Cabildo del Hierro, no sé si me lo aclaró el señor de Nueva Canarias cuando decía que es porque está subvencionando la entrada de abejas foráneas. Y si sabe usted la cantidad de agricultores que viven directamente del sector, porque mi conocimiento es que prácticamente no llega a una decena en Canarias los que viven directamente de este sector, sí que es una actividad secundaria. Teniendo en cuenta que, como he hablado, de las islas de La Palma y de La Gomera, que son reservas de la biosfera, ¿es legal introducir en estas islas reservas de la biosfera otras especies de abejas que no sean la raza canaria? Que, entre otras cosas, este Parlamento aprobó en su día la declaración de especie autóctona de abeja negra canaria. Y me gustaría preguntarle también a doña Nieves González si existen en Canarias estudios genéticos sobre las diferentes razas de abejas que hay en Canarias, y qué nos recomendaría para la vigilancia de las mismas, porque se nos hace, o preveemos que va a haber un proceso largo, porque el relevo generacional es fundamental, la rentabilidad también es fundamental. Le di esa pregunta porque a veces uno cuando nos hemos interesado, porque aunque he tenido colmenas no tenemos la formación de los especialistas en el campo de la apicultura, si es verdad, si esa productividad es tan excesiva, o quizás esa productividad de la abeja foránea se debe a ese falso importación, que ya nos pasó en algún momento que teníamos el sector del vino pues de capa caída, y era a veces por esas importaciones ilegales de vino de Sudamérica, y hemos descubierto pues en forma conjunta, como el señor Llanes ha dicho, que no solamente se importan vinos ilegales, que afortunadamente aquello se pudo controlar y las bodegas canarias todas han cambiado espectacularmente en los últimos 6-7 años, sino que con la miel también foránea e ilegal, pues igual se trata de aumentar esos coeficientes de productividad. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Fumero. Pues a continuación tienen la palabra los comparecientes para que respondan a aquellas preguntas que consideren convenientes. Vale. Gracias, señorías. Intentaré responder a aquellas cuestiones que se han hecho en las diferentes comparecencias. Señor Nieto, muchas gracias por el apoyo al sector y a una raza endémica. La verdad que es verdad. Ahora estamos en una época preciosa para la captura de enjambres
y es espectacular la primavera que estamos teniendo después de varios años de sequía y no solo contribuye, como usted bien decía, yo no lo he manifestado aquí, no solo contribuye a nuestra biodiversidad natural, sino también una importancia capital en las plantas de consumo humano. Necesitamos que las abejas polinicen lo que luego vamos a consumir. Señor Campos, pues sí, también le agradezco a usted mucho la propuesta que ha hecho de extensión de la normativa de protección a los cabildos, y decirle que esto no es cuestión de los cabildos. La competencia la tiene el Gobierno de Canarias. Aquí estamos hablando de enfermedades y transferir esto a los cabildos es muy peligroso porque primero no tienen la competencia. La sanidad, cada vez que hay movimiento, tiene que estar autorizado por la Dirección General de Ganadería y eso está estipulado así desde el año 1955 y luego a nivel español, en el 55, y luego en el año 2016 por diferentes reglamentos de la Unión Europea. Traspasar eso es traspasar unos reglamentos y unas normativas nacionales. Entonces, no se puede dar a unos cabildos que no tienen la capacidad de técnicos para atenderlo, no tienen la capacidad inspectora, no la tiene la comunidad autónoma, ¿cómo se la vamos a transferir a unos cabildos? Cuando el Cabildo del Hierro, en su documento, reconoce que no tiene personal adecuado para hacerlo y ha acudido a Tenerife para buscar expertos que le redacten el proyecto. Al señor García Casañas, la diversidad de las islas. Señor Casañas, Tenerife, La Gomera o El Hierro. Podemos hablar de cada una por separado. En la isla de La Gomera, el 100% de los apicultores declaran abeja negra canaria. Lo puede buscar en los datos del ISTAC, Instituto Canario de Estadística, y claro, si el 100% de los apicultores cría abeja negra canaria, el 100%, es lo que aparece en la estadística. Si el por cien lo cría, ¿a quién está buscando usted que justifique la diversidad de criterios? Habrá unanimidad entre esos apicultores. Habrá, lógicamente, alguna persona en minoría que quiera traer abejas foráneas, pero la voluntad de la mayoría la expresan voluntariamente en el mes de enero y febrero de cada año. El censo estaba hablando del censo, no sé si tenía consenso, buscar consenso en el sector. Bien, lo ha hecho también el señor Linares, que ha pedido el consenso o que hay división. Señoría, la estadística es la estadística. Hay un 97% de apicultores que crían la abeja negra canaria. ¿A qué le llaman ustedes unanimidad? A las elecciones en los países del este, en aquellos antiguos países del este de la Unión Socialista. Señoría, es el 97%, que lo declaran voluntariamente. En La Palma, en El Hierro, Gomera y Tenerife, voluntariamente pueden censar la abeja que tengan. Voluntariamente. Si el 97% lo censa así, es que voluntariamente quieren criar eso. División en el sector, hombre, 27 a 1% que lo importa, pero es que eso podría significar el 1% quizás, pero es que si luego vamos a la estadística que me preguntaba el señor Nieto, si vamos a la estadística y le preguntamos a la Dirección General de Ganadería si hay documentación de importaciones, quien único está importando son de himenópteros, es el bombus canariensis, que se trae de Holanda y de Bélgica para polinizar nuestros cultivos aquí, pero de abejas, cero. Y entonces si acudimos al hecho real, sabemos que hay porque se están trayendo. Si acudimos a los documentos oficiales, nadie lo está trayendo. Y si nadie lo trae, ya les decía, que vienen sin garantías sanitarias, vienen sin garantías, sin controles. Y esto, por favor, al señor Linares y al señor García Nieto, por favor, pregunten en la Dirección General, porque no hay documentación. Hay documentación, pero la importación es cero. Y entonces, ¿a quién estamos apoyando? A unos señores que traen unas razas foráneas, que nos traen hibridaciones, que nos traen enfermedades, y que no lo hacen legalmente. A esos se llama, y que significan el 1%. Eso es división del sector.
Eso es defender la biodiversidad de Canarias. Eso es defender una raza autóctona. Yo, la verdad, que soy biólogo, yo soy de Gran Canaria, pero me parece que no estamos hablando de lo mismo, que es una cosa que cae por su peso. Mire, en Tenerife es verdad que está la asociación más importante de Canarias, pero no puede tener 700 apicultores porque en toda la isla hay 600. Y Apitén tiene aproximadamente 400 apicultores. No cabe duda la más importante. No cabe duda de que es la más importante. Y dentro de Apitén hay diferencias. Tampoco están de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque es una minoría la que hable, pero es una minoría que tiene representación en esas asociaciones. Pero no es la mayoría de los apicultores. La mayoría nos la dan justamente las estadísticas. Mire, hay problemas, sí hay problemas de relevo generacional, señor Linares. Hay problemas serios, usted lo ha dicho. Pero miren, en Gran Canaria no pretendemos ser ejemplo de nada, pero sí estamos organizados. Tenemos una escuela de apicultura de carácter universitario, que está produciendo 2 títulos, uno de formación profesional y otro de experto universitario. Y estamos consiguiendo 3 cosas importantes. La profesionalización del sector, el relevo generacional y una mayor participación de la mujer. Pero es que además el Cabildo de Gran Canaria tiene un programa de cría y mejora, que ya está repartiendo abejas reinas. Pero es que además los apicultores tenemos un programa de cría y análisis genético. Pero es que además ha venido una empresa a buscar el veneno de la abeja negra canaria en Gran Canaria y en La Palma. Señorías, estamos trabajando, estamos organizados en las demás islas. Respetamos, por supuesto, a Tenerife. Queremos que sea la luz que brille en la apicultura en Canarias. Pero necesitamos que vuelva a la unanimidad de todas las fuerzas apícolas en todas las islas. Queremos una apicultura regional, no una apicultura insular, que mediante expertos o mediante presiones consigue meter otras razas foráneas que no conducen a nada, que hay que renovar cada año, y que cada año que te atreves a traer razas de fuera, te pueden venir enfermedades, porque no hay controles sanitarios. La Unión Europea alerta sobre la etina túmida y para la ELAL, que están ahí al llegar, que hay planes nacionales, que Europa nos dice hay que estar prevenidos, y estos vienen de manera ilegal, y eso lo vamos a acabar pagando todos. Si yo en Gran Canaria o Los Palmeros decidimos tener una raza, pero desde una isla no capitalina nos llegan abejas, vamos a tener que gastarnos el dinero. Vamos a tener que invertir dinero en protegernos de lo que pueda pasar en una isla. Y las enfermedades que llegó en el 93 a Tenerife, que fue la barroga, la tenemos toda Canarias ahora. La loque la padecimos en Gran Canaria hace 2 años, y es una enfermedad que no existía, que me la preguntaba el señor Fumero, perdón. El señor Fumero preguntaba, no existían enfermedades de esas tan graves antes de la llegada, pero es que tememos que vengan cepas más virulentas de la loque, por ejemplo. Hay cepas más virulentas que nos pueden llegar pasado mañana. Y entonces sí, eso sí va a ser el desastre. Productividad. Los palmeros son las abejas más productivas de Canarias. ¿Tienen razas foráneas? Los gran canarios estamos locos, somos bobos, porque si me van a producir más, porque no las tengo. Bien, pues nosotros tenemos al número mayor de productores profesionales en Canarias y optan por la abeja negra canaria, porque todos son ventajas. Conseguimos las reinas nosotros, no dependemos del exterior y además no traemos enfermedades y no nos metemos en el derecho del vecino de contaminarle las abejas. Y además estamos defendiendo una raza canaria, que la tenemos, que ya está seleccionada por siglos de adaptación al medio, que ha resistido volcanes, sequías, épocas de carencia. Las de fuera son mejores, sí, son mejores. ¿Dónde? La italiana en Italia, la caucásica en Eslovenia, pero ni en Eslovenia quieren la italiana, ni en Italia quieren la caucásica, la defienden. Y ayer ya nos han comunicado que la Apis mellifera iblense, los gallegos, otras autonomías, gallegos, vascos, están trabajando y ya van a la comisión de zootecnia del Ministerio para meter la raza ibérica como raza. Otros protegen nuestra raza y nosotros estamos empeñados en acabar con ella, por favor. Muchas gracias. Bueno, perdonen que me haya emocionado. Yo me emociono con estas cosas porque las defiendo. Perdonen.
Para nada. Muchas gracias. Este es el lugar, creo. Muchas gracias, señor Quesada, y también a la señora González por su intervención y por todas las explicaciones que nos han dado. Agradecerles que hayan asistido a esta comisión del Parlamento y esperamos que salgan más contentos de lo que entraron. Gracias a todos y se levanta la sesión.